Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, hoy venimos a traeros un vídeo un tanto diferente y bueno, se trata de, digamos, una presentación de cómo ha evolucionado Android desde sus orígenes. Así que bueno, esperemos que os guste y vamos para allá. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que evidentemente Android es un sistema operativo que está basado en Linux y bueno, fue fundado por 4 personas básicamente, que fueron Andy Rubin, Rich Miner, Chris White y Nick Sears, que fundaron lo que en principio fue Android Inc. y posteriormente ya fue pasado a ser comprado por la empresa de Google. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer un paso por todas las versiones de Android para que bueno, veáis más o menos cómo han ido evolucionando desde sus primeras versiones hasta bueno, la última versión disponible. Lo primero de todo, decir que bueno, Android en un principio no empezó con la primera versión al uso, digamos, sino que empezó con un par de versiones que fueron la versión alfa y una versión beta, que bueno, pues aquí todavía estaba un poquito en pruebas, y después ya sí pasaríamos a la primera versión de Android. Se trataría de Android 1.0 Apple Pie. Y bueno, sería en su traducción en español tarta de manzana, y fue lanzada el 23 de septiembre de 2008. Y bueno, una cosa bien curiosa y que a lo mejor vosotros ya conocéis es que su primer dispositivo fue el HTC Dream. Fue el primero que introdujo este sistema operativo. Y bueno, pues algunas características de esta versión pues fueron la introducción de Android Market, que bueno, como ya sabéis es el market donde siempre hemos descargado las aplicaciones. Tendríamos soporte para la cámara, bueno, carpetas que permitirían agrupar iconos, que bueno, es unas características que a día de hoy siguen y están genial, y es seña característica de Android. El reproductor de vídeo de YouTube, soporte para aplicaciones como alarma, calculadora, el propio teléfono, la galería y demás. Si pasamos a la siguiente versión, tendríamos Android 1.1 Banana Bread, o pan de plátano en español. Que bueno, esta fue una versión que es Android 1.1, pero bueno, fue unas pequeñas mejoras que se hicieron a Android 1.0 y que se instalaron en ese HTC Dream. Así que bueno, sería una versión, como ya digo, menor, digamos, simplemente con unas pocas actualizaciones. Esta versión fue lanzada el 9 de febrero de 2009. Y si seguimos avanzando en el tiempo, ya llegamos a la versión de Android 1.5 Cupcake, que fue lanzada en el 30 de abril de 2009. Y en esta versión ya tendríamos algunas características como el soporte para widgets, que bueno, como ya sabréis, Android es característico en widgets, y bueno, es una funcionalidad que viene de esta versión de Android 1.5. Y bueno, además tendríamos las pantallas de transiciones animadas una vez que cambiamos de una ventana a otra. Y bueno, se agregó la autorrotación y bueno, podríamos subir vídeos a YouTube, fotos a Picasa y demás, que bueno, esto entre otras novedades que os dejaremos el link en la descripción para que podáis echar un vistazo, pero bueno, serían las más reseñables. Después pasaríamos a la versión de Android 1.6 Donut, que fue lanzada el 15 de septiembre de 2009. En esta actualización se incluían bastantes mejoras y características nuevas, como por ejemplo tendríamos una mejora en la búsqueda por entrada de texto y voz, mejoras de velocidad en la búsqueda y aplicaciones de cámara. Bueno, la galería permitía a los usuarios seleccionar varias fotos para eliminarlas, lo cual son detalles que a día de hoy ya quizá no valoramos, pero bueno, con el paso del tiempo se fueron consiguiendo estas cosas que en un principio no teníamos. La siguiente versión se trataría de Android 2.0 Eclair, que bueno, esta versión ya agruparía también, digamos, a Android 2.1. Como ya digo, son como la versión de Android 1.0 y 1.1, sin embargo, en esta ocasión tuvieron el mismo nombre. Fue lanzada el 26 de octubre de 2009
Y bueno, tendríamos así lo más destacado, pues soporte para Bluetooth 2.1, nuevas características para la cámara, incluyendo el soporte de flash, que bueno, esto no lo teníamos, también el zoom digital, ajustar el balance de blancos y demás. Y una cosa bastante interesante, que bueno, se añadieron los fondos de pantalla animados, que bueno, estuvieron muy de moda y sobre todo para la época pues estaba realmente genial. Quien no ha tenido alguna vez en su Android un fondo de pantalla animado, la verdad es que eran muy chulos. Después se lanzó Android 2.0.1, que bueno, corregía una serie de aspectos menores. Y por último la versión 2.1 antes de saltar a la siguiente versión, que se trataría de Android 2.2 Froyo. Esta versión fue lanzada en el 20 de mayo de 2010 y bueno, su traducción al español podríamos decir yogur helado, pero vamos, siempre ha sido bastante conocido por Froyo. Bueno, entre algunas de sus características pues tendríamos optimizaciones en cuanto a velocidad, memoria y rendimiento. Una característica bastante curiosa es que se agregó la opción para deshabilitar los datos móviles, digamos, para que pudiésemos bueno, desconectar los datos de nuestra operadora. Soporte para la instalación de aplicaciones en nuestra memoria SD y soporte ya para pantallas, esto ya es bastante curioso, con un alto número de píxeles por pulgada y de hasta 720 puntos, lo cual, bueno, pues como ya veis, vamos avanzando en el tiempo, la calidad de los componentes fue aumentando, las pantallas cada vez tenían más resolución y evidentemente todo esto había que, bueno, modificar el software y irlo haciendo más funcional y que soportase estas características. Posteriormente se lanzó 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3. Y ya la siguiente versión se trataría de Android 2.3 Gingerbread, que bueno, su traducción sería pan de jengibre. Esta versión de Android yo la recuerdo especialmente por el Galaxy S2, era la versión que traía de fábrica. Y bueno, pues fue lanzado el 6 de diciembre de 2010. Y bueno, entre las características que trae pues estarían, bueno, pues una renovación, digamos, estética, intentando mejorar la velocidad, la sencillez, este minimalismo que al final ha acabado caracterizando a Android, todo, digamos, personalizable pero a la vez sencillo, bueno, lo cual está bastante bien. Soporte para NFC, el gestor de descargas, mejoras en el audio, mejoras en la administración de energía, soporte nativo para sensores como podrían ser, por ejemplo, giroscopio, el barómetro y demás sensores que, bueno, ya tenemos en muchos móviles. Y bueno, como ya digo, aquí Android fue depurándose cada vez más y más, haciéndose realmente mucho más funcional. Y bueno, en esta versión también hubo otras, digamos, subversiones como puedan ser 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 y así hasta el 2.3.7. Que bueno, en todas ellas iban corrigiendo básicamente algunos errores o añadiendo nuevas funcionalidades. Y luego llegamos a Android 3.0 Honeycomb, que bueno, se podría traducir como el panal de miel. Esta es una versión que seguro que muchos de vosotros recordáis y fue específicamente para tablets. Fue diseñada para las tablets, que bueno, pues que para darnos cierta funcionalidad en esas pantallas más grandes y poder bueno, trabajar de una manera similar pero un tanto diferente, aprovechando las características de unas pantallas evidentemente más grandes como son las de las tablets. Y como ya digo, pues tendría una nueva interfaz de usuario más holográfica, se simplificó la multitarea y bueno, como ya digo, pues fueron una serie de mejoras que se juntaron, digamos, para, bueno, hacer más funcionales y, como ya digo, un poquito diferentes para aprovechar todos los beneficios de las pantallas mayores de las tablets. Además de esto, tuvimos diversas versiones, tuvimos 3.1, 3.2 y luego en la 3.2 tuvimos hasta desde 3.2.1 hasta la versión 4, que bueno, como ya digo,
fueron incluyendo una serie de mejoras, algunas para modelos específicos y otras para todos los modelos en general. Y bueno, como ya digo, este fue la primera versión de Android basada principalmente en las tablets. Y después pasamos a Android 4.0. Ice Cream Sandwich, que bueno, sería el típico helado así de sándwich que muchos de vosotros conocéis. Esta versión fue lanzada el 12 de octubre de 2011 y bueno, pues añadieron una serie de funcionalidades. Yo destacaría que en estas versiones se buscó ya sobre todo embellecer, digamos, la interfaz, hacer Android mucho más bonito y sobre todo también ganar en fluidez. Creo que esta versión fue un paso en cuanto, si bien es cierto que versiones anteriores como 2.3 estaban muy bien y ya incluían muchas mejoras, pero sin embargo en esta ya se le empezó a dar un giro de tuerca a Android, a hacerlo realmente más bonito. Seguro que muchos de vosotros conocéis y reconocéis ese típico fondo de pantalla ya azul con burbujas, que bueno, la verdad es que a mi opinión fue ganando sobre todo en belleza Android. Y algo muy interesante que surgió con esta versión es la posibilidad de hacer una captura de pantalla. Y en esta versión algo que destaca, por ejemplo, es la introducción de Wi-Fi Direct, que bueno, es un sistema para pasar datos como, digamos, como el Bluetooth, pero bueno, sobre Wi-Fi y mucho más rápido. La verdad, una gran tecnología que fue introducida, como ya digo, en esta versión. Y grabación de vídeo a 1080 puntos para dispositivos Android con Android de serie, o sea, sin capas de personalización o por parte de, digamos, el propio fabricante. Lo cual, bueno, pues como ya digo, un paso más adelante para ir mejorando Android. Y en esta versión, en Android 4.0, tuvimos hasta Android 4.0.4, que bueno, como ya digo, pues se fue mejorando la estabilidad y el rendimiento de la cámara y del dispositivo en general. Y una vez aquí llegamos a la siguiente versión, que se trataría de Android 4.1 Jelly Bean. En esta versión, para mí lo más destacable fue el proyecto Butter, que lo que hizo fue conseguir una mayor fluidez. Se consiguió pasar a los 60 FPS para conseguir una fluidez auténticamente buena, y la verdad es que fue otro paso muy grande para mejorar Android y sobre todo la fluidez y la belleza, como ya comentaba anteriormente en el vídeo. Creo que fue una versión muy interesante, y en esta evidentemente tuvimos otras versiones. La versión principal, 4.1, fue lanzada el 30 de junio de 2012, pero tuvimos hasta Android 4.3 antes de pasar a la siguiente versión. En este caso tendríamos Android 4.4 KitKat, otra gran versión de Android, en este caso con, bueno, el famoso KitKat, que bueno, su fecha de lanzamiento fue el 31 de octubre de 2013. Y en esta versión lo más característico es que se sustituyeron los elementos en cuanto a la interfaz, que antes eran más azulados. Si os recordáis, ya en estas versiones pasaron a un blanco, que bueno, es el cambio que un usuario así más común pudo notar. Además de esto, también otra cosa bastante interesante es que ya se introdujo la máquina virtual ART para los desarrolladores. Ya se podría trabajar con ella, incluso en algunos teléfonos podías cambiar de Dalvik a ART, que bueno, conseguía más fluidez y demás. Y luego otro cambio también en la estética se trataría de la barra de navegación, que ya no era negra y pasó a ser transparente, lo cual bueno, le daba ese toque también bastante bueno a la versión de Android. Y por supuesto en esta versión también tuvimos pues hasta Android 4.4.4. Y bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a Android 5.0 Lollipop. Bueno, esta versión fue lanzada el 3 de noviembre de 2014 y como seguro que muchos de vosotros recordáis, esta versión ya introdujo Material Design,
que bueno, fue, digamos, este diseño ya más colorido, más... bueno, siguen todas las versiones por ahora futuras de Android, siguen un poquito esa misma línea de material design, introduciendo colores pues azules y más muy agradables a la vista. Bueno, además de esto ya se sustituyó la antigua máquina virtual de Dalvik por ART, y bueno, pues se fue también mejorando el ahorro de batería para los terminales, y consiguió mostrar una cosa bastante interesante, que es el tiempo de carga que le queda al terminal para terminar de cargarse. Y bueno, pues como ya digo, esta fue una versión que igual siguió la misma línea, ir mejorando a Android en cuanto a belleza, y también se dio soporte para las CPUs que ya empezaban a desarrollarse de 64 bits. Y además de esto, bueno, en esta versión, en Android 5.0, tendríamos hasta 5.0.2 y luego pasamos a 5.1, que fue lanzada el 9 de marzo de 2015, y 5.1.1. Como ya digo, es otra versión de Android en la que cambiamos la segunda cifra y tenemos hasta Android 5.1. Antes de llegar a nuestro querido Android 6.0 Marshmallow, que por ahora es no el último, digamos, porque la última versión ya ha sido anunciada, pero bueno, quizás sí que es la que todo el mundo, prácticamente casi todo el mundo, tiene ahora mismo en sus dispositivos a la fecha de la grabación de este vídeo. Android 6.0 fue lanzada el 5 de octubre de 2015, y bueno, para mí una de las cosas más interesantes que introdujo esta versión fue Douse. Douse es este sistema que nos permitió aumentar nuestra duración de la batería. Y bueno, pues además de esto tendríamos nuevos emojis, que bueno, a quien no le gustan los emojis, como siempre, Android Pay, y bueno, una serie de novedades que bueno, siguen haciendo de Android pues un gran sistema operativo, y sobre todo, como siempre, mejorando la fluidez y la estabilidad del sistema. Y bueno, por último, y como ya digo, a fecha una vez más de este vídeo, tenemos la última versión presentada, Android 7.0 Nougat, que bueno, su significado en español sería turrón, lo cual bueno, está bastante bien. Esta versión fue anunciada y lanzada el 28 de agosto de 2016, y bueno, pues en esta versión se mejoran las animaciones, se incorpora la multiventana de forma nativa en Android, que bueno, muchos dispositivos por parte de fabricantes como pueda ser Samsung, LG y demás, sí que han tenido multiventana en versiones anteriores, incluso a Android, pero se incorpora a esta nueva versión de forma nativa, y por supuesto se sigue mejorando la fluidez y la batería. Así que bueno, en principio esto ha sido todo, y bueno, nuestra pregunta, si habéis llegado hasta el final del vídeo, sería ¿cuál creéis que será la próxima versión? Como ya digo, esperemos que os haya gustado el vídeo, que os parezca interesante. Si es así y queréis más vídeos de este tipo, nos gustaría que le dieseis a like, para nosotros saberlo y saber si hacer más vídeos de este tipo. Así que nada, en principio esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Adiós.